Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy es un placer estar con la licenciada Liliana Hernández García, profesora del plantel Simón Bolívar. Gracias, a tus órdenes. Te agradecemos porque estés el día de hoy con nosotros. Mi primera pregunta, ¿qué nos cuenta Liliana sobre su trayectoria? Bueno, mira, yo recuerdo que desde muy chica me gustaba muchísimo la escuela, yo la disfrutaba muchísimo y además fuera de la escuela, desde el kinder, primaria o secundaria, a mí me gustaba mucho leer. Antes no había internet, no había móviles, entonces en la casa había enciclopedias, había muchísimos libros y entonces para mí era un placer no llegar a jugar, era llegar y abrir las enciclopedias, ver los mapas, investigar sobre otros países y entonces siempre tuve la curiosidad de aprender, de saber más. Y estábamos un poquito limitados porque era la televisión y nada más las enciclopedias, los libros. Y eso me gustaba muchísimo y entonces decidí dedicarme a una ciencia en donde yo aprendiera, pero que también me brindara las herramientas para poder transmitir mejor a otras personas, no algo en concreto, sino cómo transmitir a los estudiantes, por eso estudié la licenciatura en pedagogía, de cómo poder transmitir conocimiento. Yo creo que lo más importante no es que tengas el conocimiento, sino que haya una persona que tenga la habilidad de poderlo transmitir de una manera fácil, de una manera sencilla, y que el pedagogo tenga la habilidad de ver al alumno y ver por dónde yo puedo transmitir el conocimiento de enseñar. Cómo ellos pueden enseñar más y mejor adaptándote a las personalidades de las personas. Eso es todo un arte. Entonces, mi trayectoria siempre ha sido estudiar, aprender, ser muy curiosa, pero creo que lo más importante es aprender a transmitir lo que sabes y que tengas un impacto social. Que tengas un impacto y que lo que escuchen en el aula los alumnos te deje algo que pueda ser práctico en tu vida, que lo lleves a la práctica. Claro. O sea, ¿en qué momento tú descubriste que querías ser un docente? Yo creo que desde la secundaria. Desde la secundaria yo tenía esa inquietud y sobre todo esa alegría de dedicarme a eso, de desarrollar las habilidades en otras personas para que puedan transmitir el conocimiento. Y ahora que yo me dedico a dar clases en la secundaria Simón Bolívar, trato de investigar, porque la educación no es estática, siempre hay cosas nuevas, siempre hay métodos nuevos, y uno tiene que tener la habilidad de ver qué tipo de alumnos tienes y cómo transmitirles el conocimiento para que se queden con un impacto. Y todo eso yo creo que fue desde la secundaria. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos maestros que aunque sabían mucho, no te lo transmitían. Y en lugar de ser un gozo estar en la clase de matemáticas, por ejemplo, o en la clase de civismo, yo me quedaba con ganas de, es que no me dejó nada, era un dictado. Era un dictado, más, ¿no? Era un simple dictado toda la hora de la clase y para mí era tiempo perdido y yo no sabía cómo aplicar lo que nos enseñaban en la vida. Entonces siempre tuve, ¿por qué no lo hace con ejemplos? ¿O por qué no nos cuenta un cuento y de ahí hacemos una analogía? Y que yo me quede con el conocimiento para poderlo aplicar en mi vida. Entonces yo decía, ¿por qué no lo pueden hacer de una manera más sencilla, más útil, más agradable, que te dé ganas de ir a la escuela? Entonces yo decía, yo lo hubiera hecho así, o yo hubiera puesto un ejemplo así. Entonces, pero eso requiere una ciencia, no hay que improvisarlo. No hay que improvisarlo y por eso me metí a la licenciatura en pedagogía en la ENEP Zacatlán. FES Zacatlán ahora. Claro. Mi primera pregunta, ¿para ti qué es la pedagogía? Pues es la ciencia, es una ciencia, porque lleva un método, es una ciencia social y además es una ciencia interdisciplinaria porque tiene que ver muchísimo la psicología,
tiene que ver la filosofía, algunas veces la política. Es una ciencia que tiene que ver con la arqueología, o sea, con todo. Es una ciencia social, porque es una ciencia porque requiere un método y una filosofía. Interdisciplinaria porque te tienes que nutrir de todas las demás ciencias para poderlo entender y transmitir. Esa es la pedagogía. Okay. ¿Quién es el pedagogo? Pues es la persona que tiene este conocimiento, que tiene que estarse actualizando, que estarse nutriendo de todas otras ciencias, repito, psicología, sociología, arqueología, filosofía, política, estar empapado porque con estos cambios, con esta velocidad del internet, de las redes sociales, tienes que estar muy empapado de todo y el pedagogo es la persona que va a transmitir de la mejor manera y causar un impacto en el alumno para que no lo olvide y lo pueda hacer práctico en su vida. Entonces el pedagogo es alguien que tiene que estar siempre nutriéndose y tener la habilidad de transmitir de la mejor manera un conocimiento. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Híjole, yo creo que la finalidad de la educación es tener muchas formas de pensar. ¿De dónde viene esa forma de pensar? Para adquirir una personalidad, un criterio. Y el propósito es que tú tomes mejores decisiones. El propósito de la educación es que tú puedas con ese conocimiento, con esa sabiduría, tomar mejores decisiones. Para tener un bien común, no un objetivo individual. Es aprender, conocer, investigar, interpretar, con el único objetivo de ser la mejor persona, para ayudar en tu familia, en tu colonia, en tu comunidad, en tu país y en el mundo. Sí. Muy bien. ¿Qué relación hay entre un pedagogo y en la educación? ¿Qué relación hay entre la pedagogía pues y es que van muy de la mano, porque imagínate que la educación solamente fuera que la pudiéramos ver en letras, cada quien tendría una interpretación, de hecho así es, cada quien finalmente toma su interpretación, pero debe haber un ser humano del otro lado que lo transmita y que también pueda escuchar tu criterio, el criterio del otro, la interpretación de esta persona, la interpretación de aquella, y llegar, digamos, a unas cuantas conclusiones. Al final, cada quien es libre de pensar y de interpretar, de acuerdo a su contexto, lo que quiera, pero creo que al final sí debemos de llegar por lo menos a una conclusión. A una conclusión. ¿Y para qué sirve esta conclusión? Para que la podamos adoptar en nuestra vida para un bien común. Entonces yo creo que esa es la relación. ¿Se relaciona la pedagogía con otras ciencias? Totalmente. Como lo había dicho anteriormente, no puede existir sin otras disciplinas y sin otras ciencias, ¿no? Tiene mucho que ver de dónde viene esta necesidad de aprender desde hace muchísimo tiempo. Tienes que remontarte a la arqueología, incluso. Tiene que ver mucho con la psicología. ¿Crees que lleva la mano la psicología con la pedagogía? Totalmente, totalmente, porque todo es una interpretación. Todo es una interpretación y sí creo que van mucho de la mano la psicología, pues que también yo creo que el psicólogo se parece mucho al pedagogo, porque tiene que aprender a escuchar, a ver el contexto de la otra persona. Y el psicólogo se alimenta del paciente e interpreta, pero yo me nutro de los alumnos. Y yo veo que dependiendo de cada perfil del alumno, yo tengo que aprender la metodología. Si te fijas, no todas
las escuelas tienen la misma metodología. Lo que le funciona a un alumno no le funciona necesariamente a otro. Por eso hay muchos métodos de enseñar y tiene que ver con la psicología de la persona que está escuchando el mensaje. Entonces, un pedagogo debe tener la sensibilidad de poder leer a sus alumnos, o a veces hacerlo de manera individual, aunque es un poquito complicado, pero sí debe de saber por dónde llegarle al alumno para que de la manera más sencilla y más práctica adquiera el conocimiento. Esto no tiene que ser una tortura. Hay que hacerlo sencillo, fácil y yo creo que hasta divertido. Tiene mucho que ver. En todos los tipos, en todos los rangos, desde primaria, secundaria, ¿cuál crees que sea el más fácil? ¿O crees que...? Es que, ¿sabes qué? Cuando la gente escucha pedagogo, como que mucha gente se imagina que es el kinder, ¿no? Que ahí se queda. O la primaria, donde alguien te tiene que decir qué hacer, ¿no? Entonces, como que, ay, es pedagoga. Y como que mucha gente dice, ay, es la que se va a encargar de enseñar en el kinder para dar instrucciones. O en la primaria, o incluso en la secundaria, pero no, la pedagogía va mucho más allá. Y puede cubrir desde el kinder hasta un adulto. O sea, y en otras esferas, incluso fuera de la escuela, ¿eh? Sí, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? Exactamente, en recursos humanos hay toda una estrategia, hay normas, simplemente los TEDs para poder contratar a alguien, de acuerdo al giro de la empresa. Incluso la parte de la capacitación en las empresas, en recursos humanos, pues depende mucho del giro de la empresa. ¿Y qué tipo de perfil requieres para que te dé los mejores resultados? Hay áreas que requieren a gente muy discreta. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún trabajo que aparte tuve de dar clases, yo me acuerdo que en esa empresa buscaban ingenieros, unos con un perfil súper serio, en donde ellos tenían que convivir nada más con máquinas. Introvertidos, muy enfocados, pero también ingenieros que vendieran. Entonces ahí tiene otro tipo de perfil, que tengan habilidades para vender, pero que sean técnicos, que sean ingenieros. Entonces, por eso la pedagogía va más allá del aula, va más allá de la escuela, y para la gente que capacita a la gente, es un adulto, ingenieros, de cualquier otra profesión, pasan por un proceso de capacitación. Y siempre la pedagogía va del área de la psicología, ver el perfil de la gente que se va a contratar. Y el único objetivo de un capacitador o pedagogo es transmitir el conocimiento, aplicarlo en un área de manera práctica, de manera práctica. Ok. ¿Dónde tiene su origen la educación? Pues yo creo que desde las comunidades, de enseñarte a aprender el fuego, ¿no? En el tiempo de la prehistoria. Siempre hay alguien que está enseñando a alguien, siempre hay alguien que está imitando a alguien. Entonces yo creo que proviene la educación, que es el arte de saber, de investigar, de conocer, pues desde la prehistoria. Desde las comunidades más antiguas. Más antiguas. Aunque no lo sepas, con un procedimiento alguien siempre está educando a alguien, aunque no tenga una metodología. Alguien siempre está imitando la forma de ser o de pensar de alguien, de hacer las cosas. Ok. ¿Cuál es la misión de la pedagogía? Impartir conocimiento, impartir sabiduría, desarrollar habilidades. Pero yo creo que el objetivo principal es impartir un método, una estrategia, unos lineamientos para poder entender más y mejor. Y por último, ¿cómo hoy en día debe de ser la escuela nueva? Híjole, qué buena pregunta. Híjole, yo creo que esa respuesta se va al infinito y hay miles de posibilidades. Perdón, ¿eh?
Perdón. Teléfono nuevo. Qué interesante pregunta. Ahora la educación debe de ser muy ágil, con muchos ejemplos. Bueno, ahora yo me veo que en las redes sociales, en un TikTok de 3 minutos, la gente aprende. Pero no quiero que sea como que el sustituto de ir a una escuela. Hay gente que incluso ya no va a la escuela y puede aprender en un canal de YouTube, en un TikTok. Puede aprender desde su casa, sin ir a una aula. Sin embargo, creo que no deberíamos de llegar a ese extremo. Creo que lo maravilloso para mí, para mi punto de vista, sí es interactuar, ir a una institución, con lineamientos, la interacción social, nutrirte de otras formas de pensar, pero tiene que ser ahora la educación divertida, práctica. Sobre todo que lo que aprendas sea práctico. Mira, hay un TikTok donde dice una persona, la hipotenusa no me ha servido para nada, ni la raíz cuadrada. No tiene un solo uso en un solo día de mi vida, y creo que de la de nadie, a menos que seas arquitecto o matemático. Tiene que ser divertida, tiene que ser divertida, pero sobre todo práctica. Que lo que estés aprendiendo lo puedas utilizar en tu día a día con el único objetivo de ser mejores personas para ti, para tu familia, para tu casa, para tu comunidad y para tu país, y que con esa información tomes mejores decisiones. Y tiene mucho que ver la pedagogía y un maestro, porque él se puede quedar en la memoria de un infante y puede que impacte tanto en su vida que ese conocimiento lo lleve a lo largo de toda su existencia, porque un buen maestro le supo transmitir ese conocimiento y le fue útil en la vida. Muchas gracias por la entrevista. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.